Muy buenos días, chicos, ¿cómo están? El día de hoy, lunes 27 de abril de 2020, como todos los lunes nos toca el área de matemáticas, ¿verdad? El día de hoy nos toca el tema de geometría, ¿sí? Esta semana vamos a ver geometría y álgebra. Vamos a empezar con geometría entonces. El tema de hoy día es ángulos y su clasificación. Vamos a ver cuántas clases de ángulo hay, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, ¿qué es definición? Punto de definición. ¿Qué es un ángulo, no? El ángulo está formado por dos rayos que empiezan en un mismo punto. Profesor, ¿qué rayos está diciendo? La semana pasada vimos lo que era un segmento, ¿no? ¿Y qué era un segmento? Era una porción de recta. Aquí lo voy a hacer chiquito, ¿ya? Para recordar lo de la semana pasada. Teníamos nuestra recta, esto es una recta, el segmento que era una porción, o sea, de aquí hasta aquí. Este pedacito era un segmento, ¿de acuerdo? Ahora viene lo que es rayo. Rayo es un punto, es una recta que tiene un punto inicial, digamos que es este punto de aquí, y el otro extremo no tiene final. Como quien dice, es la mitad de una recta. Se puede decir algo así, ¿no? La recta no tiene inicio y no tiene final. En cambio, el rayo tiene inicio, pero no tiene final. Porque si tiene flechita, quiere decir que esta línea sigue, continúa. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que se llama rayo. Ahora aquí vemos dos rayos. Este rayo se va a llamar OA. Y por acá tenemos otro rayo OB. ¿De acuerdo? Ahora, entonces por aquí lo ponemos que esto va a ser un rayo OA. ¿Y este quién es? Este es un rayo OB, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos dos rayos donde ambos empiezan en el mismo punto, y este punto tiene un nombre. Este punto se va a llamar vértice. Vértice, ¿ya? Este vértice le hemos llamado punto, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver qué es el ángulo. El ángulo es esta abertura que se nota aquí. Por ejemplo, tú tienes estos dos plumoncitos, ¿no? Digamos que son dos rayos, mira, ¿ven? Mira, tiene dos rayos, ¿ya? Ahora, tú estos dos plumones lo comienzas a abrir, y aquí te va formando una abertura, ¿no? Si tú lo abres más, esta abertura es mucho más grande. A esta abertura que podemos hacerla crecer o decrecer, a esta pequeña abertura se le conoce como ángulo. Esto acá es ángulo. Ahora, para representar los ángulos se usa unas letras griegas. Por ejemplo, acá vamos a poner este símbolo. Este símbolo se llama alfa, ¿sí? Alfa, el cual me representa a mi ángulo. Esto de aquí es un ángulo, ¿de acuerdo? Ahí está, ya tengo mi ángulo, conozco las partes del ángulo, ¿verdad? Ahora vamos a ver los elementos. Dice, ¿quiénes son los lados de este ángulo? Los lados son OA, OB, ¿de acuerdo? OA y también OB serían los lados. ¿Quién es el vértice? El vértice ya lo dijimos, el vértice es el punto donde empiezan los dos rayos, que en este caso se llama punto O. Ese es el vértice, ¿de acuerdo? Notación, o sea, ¿cómo se simboliza el ángulo? El ángulo se simboliza de esta manera, miren, este símbolo de aquí, esto se lee como ángulo. Ángulo AOB, así se va a leer todo esto. En vez de escribir ángulo, vas a dibujar este símbolo nada más. Esto vamos a poner acá como se lee como ángulo AOB. Mira, ángulo que se forma con A o B. En el medio siempre está el ángulo. Por ejemplo acá, A o B. Donde la letra que está en el vértice siempre va a estar en el medio, ¿sí? ¿Y cómo se lee esto acá? M aquí se llama medida. Medida, y esto ya sabes leer, ¿no? Medida del ángulo AOB. Del ángulo
A o B. Claro, porque tiene su medida. Estábamos diciendo que nosotros podemos abrir, hacer crecer o decrecer la abertura. Entonces, por ejemplo, ahí digamos que tiene una medida, digamos, este ángulo se mide en grados. Digamos que se mide 50 grados. Si lo abro un poco más, 70 grados. Un poquito más, 80 grados. ¿Ya? Un ángulo es eso. ¿Ya? Como máximo, ¿cuánto mide un ángulo? Un ángulo, en nuestro caso, vamos a ver hasta un ángulo de una vuelta entera, nada más. Como máximo, entonces, una vuelta entera, ¿no? Porque tus dos ángulos lo vas a comenzar a abrir, hasta que dé toda la vuelta, hasta que los dos vuelvan a chocar. Esa vuelta entera vale 360 grados, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a clasificar los ángulos. Mira, tenemos ángulo agudo. ¿Qué es un ángulo agudo? Vamos a ponerlo acá. En este caso, ¿dónde está el ángulo? Acá, siempre, ¿no? En la abertura es el ángulo. Vamos a llamarle alfa. Este ángulo alfa, para que sea agudo, ¿cuánto tendrá que medir? Este ángulo alfa, para que sea agudo, puede medir desde un número que sea mayor que 0 hasta que sea menor que 90 grados. Entonces, profesor, mayor que 0 grados, ¿quién puede ser? Claro, puede ser el 1. Entonces, alfa puede ser 1, un grado. Siempre recuerda que el ángulo lo vamos a medir en grados, ¿de acuerdo? Un grado. Pues el ángulo alfa también puede ser 2 graditos, puede ser 3 grados, 4 grados, así, continúa. Vamos a poner para no escribir todo, 3 puntitos que significa que continúa. O sea, por acá continúa 5, 6, 7, pero como máximo, ¿hasta dónde llegará el ángulo alfa? El ángulo alfa llega hasta antes de 90. ¿Y quién está antes de 90? El 89 grados. Entonces, ahí cerramos. Mira, el ángulo, para que sea agudo, puede tomar todos estos valores, desde el 1 hasta el 89. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver el segundo ángulo, el segundo tipo de ángulo. Se llama ángulo recto. ¿Qué es el ángulo recto? El ángulo recto se va a llamar cuando los dos rayos formen aquí un ángulo de 90 grados. Entonces por aquí ponemos este alfa vale 90 grados, ¿de acuerdo? Ese va a ser mi ángulo que vale 90. Tú ves en un problema que te dicen que esto vale 90 grados, ¿cómo se va a llamar? Ángulo recto. Al ángulo recto muchas veces te van a poner así 90 grados, pero otras veces te van a poner simplemente un cuadradito. Si tú ves un cuadradito por acá, este ángulo te están diciendo que es ángulo recto. Quiere decir que esto vale 90 grados, ¿de acuerdo? Este cuadradito es importante, ¿sí? Muy bien, entonces el ángulo recto será cuando este ángulo, o sea, la abertura, mida 90 grados. Ya está. Mira, estamos avanzando. Ángulo agudo, recuerda, desde 1 hasta 89, y ángulo recto que mide 90 grados. Solamente puede tomar 90 grados. Por aquí tenemos al tercer tipo, que es ángulo obtuso. Ángulo obtuso, ya está, por acá le ponemos que este ángulo le vamos a llamar alfa. ¿Qué valores tendrá que tomar alfa para que sea obtuso? Alfa puede tomar un valor que sea mayor que 90 grados, pero menor que 180 grados. Ah, ya, profesor, entonces si es mayor que 90, puede ser 91 grados, puede ser 92 grados, puede ser 93 grados, y así, ¿no? Continuamos hasta un poquito menos que 180, 179 grados. Hasta ahí. Todos esos valores puede tomar alfa. Si mide 150, profesor, ¿qué ángulo será? 150 está por acá, ¿no? Está entre 90 y 180, por lo tanto se llamará ángulo obtuso. Muy bien. Vamos a ver el siguiente tipo. El siguiente tipo es ángulo llano. El ángulo es todo esto. Este ángulo alfa tendrá que medir 180 grados para que sea ángulo llano, ¿de acuerdo? Así. Entonces, cuando tú veas una recta y un punto en el centro, todo ese ángulo vale
180 grados. Es un ángulo llano. Ya, el doble del ángulo recto, ¿no? Mira, como te decía, si esto vale 180, ¿no? Porque es un ángulo llano, por abajo también se forma otro ángulo llano, ¿no? 180 más 180, ¿cuánto es? 360. Y ahí vemos que todo esto formaría una vuelta completa. Entonces, te pregunto, ¿cuánto mide un ángulo de una vuelta completa? Claro, mide 360 grados. ¿Ya está? Vamos a ver una observación por acá. Mira, te pregunto, ¿qué tipo de ángulo es este? O sea, el ángulo todo esto, ¿no? Todo este ángulo viene a ser, vamos a pintarlo por acá de verde. Mira, tengo alfa, beta, estos se leen así, alfa, beta, teta y w. Si juntamos todos los cuatro ángulos, ¿qué ángulo se forma todo esto? ¿A qué ángulo se parece? ¿A este? No, a este tampoco. A este, ¿verdad? Se parece a un ángulo llano. Entonces, si juntamos los cuatro pequeños ángulos, esos cuatro sumarán 180 grados. Listo. Entonces ya sabes, si juntas cuatro ángulos, pero a la vez ves que forman un ángulo llano, la suma de ellos será 180. Acá puede haber más ángulos o menos ángulos también, pero en conjunto tienen que sumar 180, ¿de acuerdo? Y por acá tengo alfa, beta y teta. Ya, este ángulo se llama teta. Ahora mira, ¿cuánto miran si juntamos los tres? ¿Cuánto mira alfa más teta más beta? Ah, profesor, yo veo un cuadradito por acá. Yo me acuerdo que usted dijo que el cuadradito vale 90 grados. Muy bien. Entonces, la suma de los tres ángulos me dirá 90 grados. Listo. ¿Ya? Con estas dos observaciones va a haber muchos ejercicios en el libro que vamos a poder resolver. Ahora, una pequeña didáctica para que te acuerdes, ¿no? Esta clasificación es importante. Mira, el ángulo agudo es como si tú tuvieras tu ángulo así, ¿no? O por acá, ¿ves? Así, ¿no? Esta pequeña abertura es un ángulo agudo. Ángulo agudo, ¿no? Como quien dice, como los militares que están ahorita, ¿no? Saludos. Entonces, ángulo agudo. Luego, el ángulo recto es cuando tú pones tu mano derechito, señalando hacia arriba. Ángulo recto. Ángulo agudo, ángulo recto. Si lo abrimos un poquito más, ¿a qué se parece? Al ángulo obtuso. Y si lo abrimos todo, ángulo llano. Así vas a jugar con tu mamita, con tu papita. Tú vas a ir adivinando. Tu papá te va a poner así. ¿Qué ángulo es? Recto, tienes que responder. Ahí. ¿Qué ángulo es? Ah, agudo. Ahí. Ah, obtuso. Y ahí, ángulo recto, ¿no? Vamos a ver. Y ahí vas jugando con tu papi. ¿De acuerdo? Listo. Entonces vamos a entrar a la parte de los ejemplos. Vamos a resolver la parte práctica. ¿Sí? Nos vemos en la siguiente pizarra. Muy bien, vamos a continuar con la parte práctica. ¿De acuerdo? Esta parte práctica ya va en el libro. ¿De acuerdo? Todo esto de acá para adelante va en el libro. Vamos a empezar con el primer ejercicio que dice: clasifica el ángulo AOD. Mira, el ángulo AOD tenemos por acá. ¿Quién sería el ángulo AOD? Me señalan por aquí. AOD sería desde A hasta D. Toda esta abertura. ¿De acuerdo? Pero notamos que este ángulo de color verde está formado por varios ángulos pequeños. Mira, tiene adentro el ángulo 20, el ángulo 30 y el ángulo 20. Entonces, ¿tú cómo vas a calcular cuánto vale el ángulo AD? Vas a poner aquí, y ya sabes que su símbolo de ángulo es así. Ángulo AOD, ¿a qué se da igual? Igual que segmento. La suma de los ángulos pequeños va a ser igual al ángulo grande, ¿de acuerdo? Entonces, yo quiero todo. AOD sería la suma de los tres. Sería 20 más 30 más 40 más 20 más 20. ¿No? Todos son grados.
Entonces aquí seguimos sumando AOD. 20 más 30, 50. 50 más 20, 70. 70 grados mediría el ángulo AOD. Ahora, ¿cómo se llamaba ese ángulo que podía tomar el valor de 70? ¿Recuerdas? 70 teníamos así, ¿no? El ángulo 70 sería más o menos así. Y si era así, se llamaba ángulo agudo. Bien. Entonces, este es un ángulo agudo, ponemos por acá. Es un ángulo agudo. ¿Viste? Fácil, ¿no? Entonces, así vas a clasificar los ángulos. Vamos a ver el problema 2. Dice, clasifica también el ángulo AOD. Entonces, vas a identificar quién es el ángulo AOD. A, O, D. A otra vez todo. Desde A hasta D. A o D, todo. ¿Y quién está dentro de este ángulo verde? Los tres. 60, 40 y 30. Entonces por aquí pones el ángulo AOD. ¿Quién es? El ángulo AOD es la suma de los tres ángulos que están dentro de él. Sería 40 más 40, 60 más 40 más 30. Listo. Entonces, como resultado que obtenemos de esa suma, 60 más 40, 100 más 30, 130 grados mediría este ángulo. ¿Ya? Entonces, de esa manera hemos calculado la medida del ángulo AOD. Ahora, 130 grados, ¿a qué ángulo pertenece? Te pregunto. ¿Será ángulo agudo? No, ¿verdad? Ángulo agudo es el anterior, de 0 hasta 90 grados. ¿Qué era un ángulo recto? Mide 90 grados. Entonces tampoco. ¿Y qué era un ángulo obtuso? Mide mayor que 90, pero menor que 180. Entonces 130 se encuentra en eso, ¿no? Es menor que 180 y mayor que 90, por lo tanto es un ángulo obtuso. Es un ángulo obtuso. Ya está. Ya completamos ese problema. Vamos a ver el problema 3. Clasifica el ángulo AOC y calcula X. Acá me tienen dos, ¿no? Vamos a ver por acá. Mira, primero clasifica el ángulo AOC. ¿Quién es AOC? AOC. AOC. Vamos a ver, señalar. El ángulo AOC viene a ser todo esto de acá. Desde A hasta C. El negrito, ¿de acuerdo? Entonces por acá ponemos ángulo AOC. ¿Quién es el ángulo AOC? ¿Quién está dentro del negrito? Mira, date cuenta. Desde aquí, desde A hasta C. ¿Quién está dentro? Solamente el 40 y el 50. El 30 no, no vas a sumar el 30. Ten cuidado por eso. Tienes que estar atento. 40 más 50. No es que siempre vas a sumar los tres ángulos que están ahí, ¿no? Según lo que te piden. Te piden A o C desde A hasta C. Entonces, solamente ellos dos. Uno vale 40 y el otro vale 50. Por eso sumo solamente esos dos ángulos. Ahora aquí, ¿quién es el ángulo AC? Entonces finalmente sería 40 más 50, 90 grados. Entonces, si mide 90 grados, ¿cómo se llama ese ángulo que mide 90 grados? Ángulo recto, pues, ¿no? Muy bien. Es un ángulo recto. Ahora, tengo una segunda pregunta. Calcula X. ¿Quién es X? Acá me señalan este X dibujado de color verde, que incluye a qué ángulos está dentro del X, el 50 con el 30, ¿de acuerdo? Entonces tu X va a ser igual a 50 más 30. Listo, campeón. ¿Viste? Fácil. Acá obtenemos cuánto es 50 más 30 al ojo. Es 80 grados. De esta manera hemos calculado las dos preguntas que me piden, ¿no? Ya está. Vamos a ver el problema 4. Clasifica el ángulo AOD y calcula X. El ángulo AOD lo vamos a marcar por acá. Ángulo
A o D. Desde A hasta D. Todo. Ah, profesor, es lo mismo que el verde, mire. El ángulo D que yo quiero, en este caso, es lo mismo que me piden X. Ah, entonces, más fácil. En un solo paso, calculo las dos respuestas. Vamos a ver entonces por ejemplo. El ángulo AOD es igual a los ángulos que están dentro de él, ¿no? Los ángulos pequeños. ¿Quién está dentro del AOD pequeño? Este y este. Ahora, en este problema están los tres, entonces tengo que sumar los tres. Sería 40 más 40. Muy bien. Fácil. Entonces acá simplemente te pones a sumar 40 más 40 más 40 es 120 grados. Listo, ya clasificaste los 120 grados. ¿Qué ángulo será si vale 120 grados? Es un ángulo obtuso, muy bien, obtuso. Es un ángulo obtuso, entonces vamos a poner por acá un puntito. Y por aquí la segunda pregunta que me dicen calcula X. ¿Cuánto valdrá X? Ah, veo que X valía lo mismo, ¿no? Que A o D. Entonces, si vale lo mismo, si A o D vale 120, ¿cuánto vale X? También vale 120 grados. Y ya está. ¿Ves? Fácil. Vamos a hacer el problema 5. Calcula X. X veo que se encuentra en este ángulo verde. X más 20, no está solito, ¿no? Se encuentra, todo esto dice que vale X más 20. Pero este ángulo verde, ¿a qué ángulos incluye? Incluye a este y a este, o sea, los tres. Quiere decir que el ángulo verde, que vale X más 20, va a ser igual a la suma de los tres chiquitos. 40 más 70 más 30. 40 más 70 más 30. Muy bien. Estas son ecuaciones ya, ¿no? Vamos a recordar un poquito. Sumamos por acá 40 más 70, 110. 110 más 30, 140 grados. Listo. Nuestro incógnita siempre debe quedarse solo. Entonces este 20 que le está acompañando, ¿sabes qué? No quiero saber nada contigo. Vete al otro lado, dice, ¿no? Si estás sumando, ¿cómo pasa al otro lado? Tiene que cambiar de signo. Quiere decir, si acá tenía signo más, al otro lado va a pasar con menos. Entonces, finalmente, obtenemos que equivale 140 menos 20, 120 grados. Ya por acá le coloca su graditos a todos, ¿no? ¿Ya? Listo. Esa sería la respuesta del problema 5. Muy bien, chicos, espero que les haya gustado la clase y lo hayan entendido, ¿ya? Cualquier duda me hacen llegar. Y bueno, entonces ya saben que tienen que desarrollar la parte práctica y la tarea, ¿no? Listo, chicos, nos vemos en la próxima clase. Cuídense.